Un saludo cordial, estamos en nuestro encuentro de los miércoles Píldoras de Fe. Hoy estamos también en las vísperas de una fiesta que para nosotros es significativa. Mañana 9 de julio celebramos en Colombia la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la patrona de Colombia. Mañana encomendaremos a nuestros gobernantes, a todos los ciudadanos, esta situación que vive nuestro país. Encomendaremos los que perdieron la vida en esa explosión del camión cisterna, de los que están heridos a causa de quemaduras y de todas las familias que sufren la situación de sus seres queridos y de todos los que en general en Colombia tenemos momentos para ir superando. Durante este tiempo de pandemia ha sido imposible asistir a los templos y por lo tanto recibir la Sagrada Comunión en la Eucaristía. Y hemos tenido que renovar y yo creo que volver a retomar un uso que me parece a mí que estaba un poquito descuidado de lo que se llama la comunión espiritual. Entonces esta reflexión pudiéramos titularla Comunión espiritual versus comunión sacramental. Lo primero que debemos decir es que la Eucaristía es la presencia real y viva de Cristo en nuestro mundo. Es el regalo que Él quiso hacernos para que cumplamos mejor la voluntad de Dios. Si Cristo está en nosotros, si Cristo está dentro de nosotros, si hemos comido al Señor, pues con Él dentro nos será más fácil entender lo que Dios nos pide y nos será más posible cumplir su voluntad. El alma que vive de fe sabe que en la Eucaristía se perpetúa la encarnación del Hijo de Dios y que podemos decir entonces con el catecismo de la Iglesia Católica que en la hostia consagrada está todo Cristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, es decir, toda su humanidad santísima y su divinidad están en el sacramento eucarístico. El alma que vive de fe sabe que el Señor está enteramente en este sacramento para ocuparse de nosotros. El alma que vive de fe sabe que el Señor se ha quedado allí en la hostia consagrada para ser nuestro alimento y para hacernos compañía. El alma que vive de fe sabe muy bien que Cristo no solo se mostró en su humanidad santísima hace 20 siglos, sino que lo hace cada día en la Eucaristía. El alma que vive de fe sabe que está invitado a recibirle. El Señor nos dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, habita en mí, yo habito en él le daré vida eterna, mi Padre y yo estaremos haciendo morada en él. Entonces debemos responder que no solamente hay una manera de recibir los frutos de la Eucaristía sacramentalmente, sino que hay dos maneras: la Eucaristía o la comunión sacramental y la comunión espiritual. Pudiéramos hacernos ustedes y yo una pregunta: ¿cómo hemos de recibir a Jesús sacramentado? ¿Cuál es el modo de recibir a Jesús sacramentado? Y aquí permítanme leerles unas ideas que encontré que me parecen bonitas. Consiste en ejercitar las virtudes que nos ponen en contacto directo con el Señor, la fe y la caridad, una y otra actuada por la voluntad y por lo tanto a nuestro alcance. Se trata de ver venir por la fe a uno, es decir a mí, al Señor en el momento de la comunión sacramental. Es esforzar la fe para verle entrar en uno al momento de la comunión. Más aún, es entrarnos con el Señor a nuestro interior, a nuestro aposento interior,
al momento de comulgar. Y aunque no se sintiera devoción al comulgar, es decir, como que no siento al Señor, aunque no se sintiera devoción al comulgar, la fe asegura que Él está allí. Es un verdadero acto de fe por el que le vemos entrar a Jesús en nosotros para, como les decía ahorita, sernos compañía y alimento. Y dice otra cosa que me parece genial. La comunión sacramental no es una mera representación imaginativa, como cuando en la oración nos imaginamos al Señor para conversar mejor con Él. Ni tampoco es su presencia operativa espiritual, es decir, es el influjo espiritual del Señor en nosotros. No. En la comunión sacramental, Jesús está realmente presente entre nosotros con su misma humanidad santísima. Es decir, se recibe realmente el cuerpo y la sangre del Señor. La comunión sacramental, pues, es la recepción de Jesús Eucaristía. Y esta comunión sacramental nos da como gracia lo que llamamos la gracia actual, la gracia de ese momento. Y la gracia actual de la comunión sacramental consiste, digamos, en dos. Por un lado, el Señor se une a nosotros, o nosotros nos unimos al Señor. Y por otro lado, se nos infunde el amor de Cristo, o la caridad de Cristo, para nosotros poder amar a la medida del Señor. Fíjense que son dos gracias muy, muy bonitas, muy preciosas. Por un lado, el Señor se une a nosotros, o nosotros nos unimos al Señor. Y por otro lado, el amor de Cristo, el amor divino de Jesús, al yo comer al Señor, ese amor divino entra en mí y puedo amar con la misma fuerza de nuestro Señor Jesucristo. En algún momento yo había leído que cuando nosotros comemos los alimentos, pues nosotros los absorbemos, porque siempre la naturaleza mayor absorbe la menor. En el caso de la comunión es al contrario. Cristo es de una naturaleza mayor porque es el Hijo de Dios. Entonces nosotros no absorbemos a Cristo en la comunión o los nutrientes de Cristo, por así decirlo, sino que más bien nosotros somos absorbidos por el Señor para parecernos a Él, para asemejarnos a Él y para comportarnos con Él. Qué cosa tan simpática. Bueno, entonces queda muy claro las dos gracias de la comunión sacramental, y es evidente que hay que recibir al Señor en estado de gracia, y en estado de gracia significa que no se puede recibir en pecado mortal y que yo debo de haber participado con devoción en la misa, ojalá entera. Entonces damos un salto rápidamente a la comunión espiritual. Cuando no podemos recibir la Eucaristía por alguna razón, porque estoy en pecado mortal, porque estamos en tiempo de pandemia, porque estoy en un país donde no hay misa católica cerca donde yo estoy hospedado, entonces nosotros podemos expresar nuestro deseo interior de querer recibirlo sacramentalmente. Y óigase muy bien, la Iglesia enseña que el Señor nos dará las gracias parecidas a aquellas como si nosotros hubiéramos comulgado de una manera sacramental. O sea que nos da gracia. Es de muy alto valor la comunión sacramental. Cuentan que a una religiosa se le apareció el Señor y le dijo, le mostró dos copones, uno de oro y uno de plata. Y le dijo, este de oro es la comunión sacramental y este de plata es la comunión espiritual, o sea que tiene también un gran valor. Entonces, la comunión espiritual, por un lado, es un acto de fe en la presencia del Señor real en la Eucaristía, pero no solo es un acto de fe, es un deseo de recibirle. Y por eso decíamos que cuando no se puede comulgar, sin embargo, podemos mantener en fe ese encuentro con el Señor, con la presencia de Cristo en la Eucaristía a través de la comunión espiritual.
que consiste en ese ferviente deseo, un acto de deseo con el que nosotros invitamos a Jesús a que venga espiritualmente a nuestro corazón, y el Señor efectivamente viene. Entonces, si por la comunión sacramental el Señor nos da los frutos que decíamos ahorita, porque el Señor está unido a nosotros, porque lo hemos recibido sacramentalmente, por la comunión espiritual, por el influjo de su presencia operativa, el Señor también nos puede dar esos mismos dos frutos de los que ahorita hemos mencionado: la unión con Cristo y también la caridad de Cristo en nosotros. La comunión espiritual es muy fácil de hacerla, porque primero, la comunión espiritual se puede hacer con un simple deseo. Si yo tengo un deseo y se lo manifiesto al Señor de recibirlo, ya eso se llama comunión espiritual. Pero también la comunión espiritual se puede hacer con una oración o con una fórmula sencilla, que ya la hemos rezado muchísimas veces en este tiempo de pandemia. Es muy importante hacer la comunión espiritual no solamente cuando yo escucho la misa por la radio, por la tele, por las redes sociales. San Juan Bosco hacía cada hora la comunión espiritual, porque eso aumenta el fervor y eso renueva en nosotros la realidad de la presencia de Cristo en nuestro corazón, y esto es muy útil. Pues que el Señor nos bendiga, que nos preparemos para cuando sea posible nuevamente la comunión sacramental, y por ahora sigamos disfrutando de la comunión espiritual, que tiene gracias muy parecidas a como si hubiéramos recibido al Señor sacramentalmente. Que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá interceda por nosotros. Amén.